6:34 de la mañana, nuestra primera entrevista de hoy y de la semana es con Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Pablo, bienvenido, siempre es un gusto. Pablo, vamos a intentar a Pablo Quintero. Vamos a intentar a Pablo Quintero. Yo cuando salí hoy de la casa, Candy me dijo, Eduardo, tienes aquí un cachito aquí en el cabello. Pablo, buenos días, bienvenido. Hola Eduardo, buenos días. ¿Me escuchas? Perfecto, perfecto. Gracias por estar aquí con Sí. nosotros. No, vale, siempre es un placer, Eduardo. Gracias a ti. Mira, ¿cómo mides hasta este momento la influencia de las primarias en el ambiente país y particularmente en el contexto de la oposición o de las oposiciones? ¿Va sumando algo? Bueno, las primarias, Eduardo, son un paso importante para la elección de un candidato único. Recordemos que las primarias son las primarias opositoras, no son las primarias del gobierno ni las primarias, no, son las primarias de todos los partidos políticos opositores, que son, estamos hablando de muchísimos candidatos, Eduardo. No estamos hablando ni siquiera de dos, de tres, de cuatro. Estamos hablando de más de 10 candidatos. Y la idea de estas primarias es legitimar un candidato y que este candidato sea la única cara, el único proyecto político que desafía el poder en el 2024. El objetivo de las primarias es básicamente ponerse todos de acuerdo para organizar un poco la situación desde el punto de vista estratégico y ser más competitivo al momento de ir a una elección. Si la oposición va con 5, 6, 7 candidatos a la elección presidencial el año que viene, va a perder. Eso no tengo la menor duda de ese argumento. Si la oposición va por lo menos con un solo candidato y todas las fuerzas políticas del país, todas las estructuras, todos los partidos políticos apoyan por lo menos a uno, existen grandes posibilidades, solo si hay una estrategia y hay una organización electoral, de ganarle al presidente Nicolás Maduro la elección. Sin embargo, Eduardo, hay que decirlo, mira, desafortunadamente la oposición está perdiendo el rumbo, está perdiendo el norte, hay muchísima desorganización, muy poca estrategia, muy poco entendimiento con el electorado. Todo se lleva sobre la marcha, sobre la improvisación, es decir, aquí quien lleva la agenda es el gobierno nacional. La oposición no lleva la agenda política en este momento y desafortunadamente el proceso de primarias, a pesar de que es necesario, está generando ciertos quiebres y ciertas divisiones en la oposición. No estás describiendo un panorama positivo o alentador para la oposición y falta muy poco para el 22 de octubre, fecha de primarias, y falta muy poco para las presidenciales el próximo año y para las de parlamento, gobernador y alcaldes. ¿Cómo ves tú, Ujú. Sí, desde el punto de vista no. comparativo, el andar de la candidatura de Nicolás Maduro? Bueno, tu pregunta es muy interesante, Eduardo, porque fíjate, el principal problema eh, del presidente Nicolás Maduro es lo económico. A pesar de que tiene muy poca credibilidad, es impopular también, hay muchísimos desaciertos en su gestión, lo que hace que sea una gestión golpeada por diversos factores. Uno es lo económico, otro es heredar problemas políticos del expresidente Chávez también, pero por otro lado, la variable geopolítica diríamos, ha generado muchísimos cambios dentro del gobierno, y a esto estoy hablando del tema de las sanciones, Estados Unidos, el acercamiento de la Unión Europea también y el acercamiento de Estados Unidos con la intención de comprar petróleo venezolano, producto de la guerra en Ucrania. Es decir, la variable geopolítica le ha permitido al presidente Nicolás Maduro abrir nuevas oportunidades, pero a lo interno, lo económico y la inflación y los asuntos cotidianos de la gente, el hecho de que la canasta básica sea bastante cara, el tema de la inflación, el tema del acceso a los dólares, todo eso afecta desde el punto de vista económico y ese es su principal problema. Del lado opositor, el principal problema de siempre, Eduardo, un cuerpo político que no se comunica, un cuerpo político, una coalición de partidos que sigue sin entender que el venezolano quiere que le hablen con la verdad, sinceramente, de forma cercana, quieren que de alguna manera
mira, le comuniquen un proyecto político de país, más allá de las cuñas, más allá de los eslogans de Ujú. campaña electoral. Yo creo que la gente merece una ruta estratégica. El gran problema de la oposición, Eduardo, es la pérdida de credibilidad porque actores políticos aquí en Venezuela prometieron un cambio y no lo lograron. Y desafortunadamente esos actores políticos hoy en día están en Miami, Eduardo, siguiendo nuevamente con el tema de las promesas políticas sin tomar en cuenta que se pueden producir cambios dentro del gobierno sin necesidad de un cambio de gobierno. ¿Tú crees que llegado el momento, o en la medida en que nos acerquemos a la hora de la verdad, las emociones pueden elevarse en un ambiente donde tú prácticamente estás describiendo que todas las candidaturas o la mayoría de las candidaturas de la oposición son hoy outsiders, ¿no? Sí, Eduardo, fíjate, las campañas electorales son emocionales, eso hay que tenerlo en cuenta. La emoción de hoy no es la misma del año pasado ni va a ser la misma del 2024. Lo que quiero decir con esto es que es muy probable que si la oposición hace una campaña cercana a la gente, la intención de voto aumente, no solamente en las primarias, sino en las elecciones presidenciales. La gente se sienta un poco más acompañada de la oposición y pueda ir a votar. Pero desafortunadamente no es la realidad, no es lo que está en el ambiente. Lo que vemos es una oposición desconectada, una oposición que se queda en las redes sociales, una oposición que discute públicamente y esto le hace mucho daño a la percepción política de los opositores en la gente. Una oposición, Eduardo, que está reacia a innovar. A entender que, mira, ya no es necesario comunicarte de tú a tú, necesitas de las redes sociales, necesitas de una comunicación estratégica, necesitas también de entender que el voto joven importa, ese voto de los chamos el día de hoy que van a seguir votando no solamente en el 24, sino más adelante, eso es importante. Entonces, si la oposición no moderniza su estrategia, si la oposición no se acerca al electorado, de otra manera, porque no estamos en el 2020, Eduardo, no estamos en el 2005 ni tampoco en los años 90. La oposición necesita una estrategia un poco más moderna para, contrarrestar un poco el peso de la campaña oficialista, que en términos comunicativos es muy moderna, incluso están incorporando elementos de inteligencia artificial y la oposición está muy alejada de esos temas modernos. Entonces yo creo que es un gran desafío esta elección del 2024. Sin ponerte a revelar, porque además es tu área de trabajo, pero a revelar preferencias. ¿Has visto algunas candidaturas o algunas de las campañas que toque más ese lado racional y emotivo que requiere el mensaje de influencia en un proceso electoral? Sí, Eduardo, mira, aquí hay discursos coherentes en el paso del tiempo, pero lo que más valora la gente y lo que más recuerda de la gente son esos candidatos que siempre acompañan a las personas en los sectores populares, mira, independientemente de cualquier coyuntura política. Ahí vemos, por ejemplo, un Enrique Capriles que está caminando en las comunidades y no se refugia en las redes sociales. Por poner un ejemplo, hay candidatos que son solamente de coyuntura, que se activan cuando hay procesos electorales y vemos, por ejemplo, el caso de María Corina Machado, que está muy activa en las redes sociales, pero María Corina Machado estuvo desactivada del mundo político durante mucho tiempo también. Vemos también la candidatura del Conde del Guácharo, que aparentemente parece ser muy cercana desde el punto de vista de la comunicación, unos videos muy orgánicos, está pateando la calle, está en las comunidades, pero eso no es suficiente porque tú necesitas no solamente una candidatura, necesitas un partido político con votos de carne y hueso para ganar una elección. Entonces, lo que quiero decir es que hay candidatos que están en Venezuela, están en contacto permanente con las comunidades, tal es el caso también de Carlos Prosperi, que está recorriendo el país, al igual que Enrique Capriles, y están dentro de las encuestas con números positivos, pero insisto, si estos candidatos no se ponen de alguna manera de acuerdo o no participan en primarias o participan en la elección presidencial fuera de las primarias, esto le hace mucho daño a la oposición y van a volver a perder una elección. Y por otro lado, Eduardo, hay que recordar que las campañas electorales son un proceso psicológico y son muy emocionales. Entonces, el candidato que logre interpretar el estado mental de la gente, las emociones del ambiente, va a ser el que va a poder ganar a la elección. ¿Cuál crees tú ha sido el gran escollo para que no se logre el ideal
del mensaje de parte de la oposición o de las oposiciones, entendiendo que todas esas debilidades que tú has descrito no pueden ser voluntarias, porque si yo quiero lograr un objetivo, yo no voy a hacer lo que debo hacer, o sea, yo no debo actuar en contra de lo que debo hacer. ¿Qué es lo que está fuera del control de las candidaturas? ¿Qué es lo que hasta ahora se hace inasible, difícil de alcanzar? Bueno, hay un elemento, Eduardo, y es la desinformación. El problema de la desinformación en Venezuela es grave y eso afecta el entorno, el terreno de cualquier candidato. El enemigo al día de hoy de los candidatos es la mala información y la desinformación en Venezuela. Por otro lado, Eduardo, mira, la fantasía política, no entender que tú necesitas de los demás para poder ganar una elección. Aquí estos candidatos mesiánicos que proponen, mira, una candidatura única y que ellos solos, por sí solos, le van a ganar al gobierno nacional, eso no va para ningún lado porque para poder ganarle una elección al oficialismo tú necesitas del resto, matemáticamente del resto de las candidaturas, del resto de los partidos políticos. Y por otro lado, entender, o hay candidatos que no lo entienden, todo proceso de transición político en Venezuela pasa por manos militares, pasa por el ejército y pasa por las Fuerzas Armadas. Ese candidato que no le habla o le tiene miedo a comunicarse con el ejército, con la Fuerza Armada, va a ser un candidato que no va a poder generar gobernabilidad al momento de ganar una elección, porque cualquier proceso electoral en Venezuela tiene que pasar por el consenso o por la conversación del cuerpo militar. Y por otro lado, ya para no dejarlo de último, entender, Eduardo, que hay que gobernar con el chavismo, con el oficialismo. Aquí la política sectaria y excluyente tiene que acabarse porque hay que reconocer que el oficialismo forma parte del sistema político y tienen una gran cantidad de votos. Son muchísimas personas que siguen participando dentro del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela. El candidato opositor que gane una elección tiene que gobernar con el oficialismo. No es que llegué yo o llegó el otro candidato y le pasó una planadora y aquí gobierna solo la oposición. No, aquí hay que gobernar con el oficialismo, aquí hay que cohabitar con el oficialismo y aquí hay que entender a través del diálogo y la negociación que ellos son parte fundamental del sistema político, les guste o no a estos candidatos. Pablo, qué manera de decir mucho con poco y de compartir con nosotros un análisis de luz que te agradece todo el mundo. Me atrevo a hablar en nombre de un país que quiere más calidad en el debate, en la propuesta y que quiere fortalecer esperanza. Fíjate, yo por Hay ejemplo que como darle más calidad a la política, Eduardo, más calidad política, lo que necesita la gente. Pablo, yo como venezolano quisiera saber qué piensan los candidatos opositores sobre una transición, porque el opositor si quiere llegar al poder tú tocaste un tema como el de los militares, o sea, me tiene que decir qué va a hacer con los militares, por ejemplo, y con tantos otros caminos que en paralelo hay que recorrer en una transición que no debe ser una papaya. Pero bueno, Pablo, te agradezco mucho. Vale, muchísimas gracias, Eduardo. Siempre a la orden. Feliz día. Qué interesante. Pablo Quintero, politólogo, consultor político, asesor comunicacional y de campañas electorales, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa.